Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano. Él es catedrático universitario de la Universidad de Cuenca, la Universidad Simón Bolívar, experto en teoría política y derecho constitucional. Quisiéramos, abogado Solano, hablar un poco, meditar sobre lo que está pasando en el país cuando el mundo pone en duda al sistema occidental, al sistema de gobierno, incluso a los principios de la democracia clásica occidental. Y en Ecuador se han ido adoptando una serie de cambios vertiginosos. Se iniciaron realmente hacia el año 2007-2008, cuando se iba forjando la nueva constitución, que quedó con una serie de vacíos, con figuras un tanto noveleras, como este de la muerte cruzada, que hoy se lo reconoce, es una figura híbrida entre un régimen parlamentarista y un régimen presidencialista. Hay vacíos por todo lado, hay falencias también en leyes secundarias como el Código de la Democracia, estos propios reglamentos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 142 que posibilitó ese vertiginoso camino hacia el juicio político y a lo que estamos viviendo. Hay cosas que meditar, cosas que cambiar, procesos a seguir a futuro en Ecuador. ¿Cuál sería su planteamiento? Buenos días, estimado Gustavo, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por la invitación, un gusto siempre y también para quienes nos ven y nos escuchan. Realmente es importante señalar que frente a el escenario político y jurídico que estamos viviendo en estos meses en el país, que son realmente de una incertidumbre, de cierto nivel, diríamos así, de incluso de, no podríamos decir de gobernabilidad, porque al final de cuentas yo creo que en el momento podríamos decir que hay cierta estabilidad, pero en realidad no es así. Me parece que seguimos todavía en un clima de inestabilidad, a pesar de que hoy no tengamos una asamblea, no haya una pugna de poderes. En efecto, uno de los problemas principales que tenemos es qué es lo que va a pasar en esta etapa de transición, porque al final de cuentas, ¿no es cierto?, en los próximos meses elegiremos a un nuevo presidente, a una nueva Asamblea Nacional que tendrán que simplemente cumplir el año y medio que les falta, que yo creo que en las proyecciones de todos y todas está de que no es un gobierno, digamos así, que va a permitir generar políticas públicas a largo plazo, sino que es básicamente un periodo de transición y que inclusive en algunos casos, ¿no? Lo que podemos ver es que se está preparando, diríamos así, para el año 2025, ¿no? Para el proceso electoral del año 2025. Exacto, Entonces, muchos frente a eso, dan por yo creo que descontado que el gobierno que salga elegido el 30 de agosto o en la segunda vuelta, lo que hará es tratar de cimentar una reelección en seguidilla para el 2025. me parece que eso es lo que además le va a permitir el tiempo, porque en un año y medio, estimado Gustavo, entendamos que ya para el 2025, en el año 2024, estaremos prácticamente ya en un año electoral. Por lo tanto, digamos así, terminan los 6 meses, en 6 meses tendremos ya que de nuevamente pensar en el proceso electoral del 2025 y por lo tanto, quienes estén en la Asamblea y sobre todo en la presidencia, lo primero que van a pensar es cuáles son los mecanismos que les permita pues reelegirse en la presidencia de la República y probablemente continuar pues siendo autoridades. En ese sentido, yo creo que hay una discusión importante a nivel nacional de cuáles deben ser, ¿no es cierto?, los caminos que nos permitan garantizar un nivel de estabilidad, un nivel de gobernabilidad y sobre todo tratar de ver opciones para superar la crisis, me parece también política que existe, pero sobre todo también la crisis social y económica que existe. Por ello, un planteamiento importante y creo que también los presidenciables o candidatos presidenciales, también algunos de ellos han hecho referencia a la posibilidad de modificar la Constitución. En ese sentido, yo creo que un planteamiento que ya no es nuevo, creo que desde el año 2014 incluso algunos eh, académicos, algunos constitucionalistas y en definitiva incluso yo creo que la clase política ha ido pensando en la necesidad de modificar la Constitución. Tomo incluso las palabras del precandidato presidencial Arauz, que ha señalado justamente la necesidad de ir hacia una asamblea constituyente, entendiendo que incluso ellos fueron, ¿no es cierto?, los principales, digamos así, básicamente inspiradores y obviamente también quienes accionaron fundamentalmente para aprobar la Constitución de Montecristi 2008. Por lo tanto, si inclusive, ¿no es cierto?, quienes fueron legisladores en ese momento constituyentes y quienes básicamente
fundamentaron y quienes lograron finalmente aprobar esa constitución plantearon la necesidad de una modificación Bien, constitucional. Yo creo la, que la la constitución constitución no está hecha en de piedra para mantener. Montecristi, y usted tuvo, entendemos, una participación también indirecta en esos tiempos, realmente fue una constitución bastante impuesta. Así lo ha dicho, por ejemplo, un asambleísta constituyente, Fernando Vega, quien dijo, la mayoría de asambleístas ni siquiera leían lo que estaban aprobando. Lo dijo recientemente. Aparentemente fue un modelo que tuvo sus componentes híbridos, pero que fue básicamente generado por pensadores y académicos de izquierda de España que presentaron un modelo al gobierno de Rafael Correa, lo consensuaron en algunos temas y lo impusieron en Montecristi. Yo creo que hay que reconocer una cuestión importante, ¿no? Yo creo que el proceso constituyente tuvo dos etapas, ¿no? Una etapa, yo diría, de mucha más apertura, de participación, que fueron los primeros 3, 4 meses probablemente, inclusive en las cuales el presidente de la Asamblea Constituyente, como usted recordará, fue Alberto Acosta. Luego hubo un cambio súbito justamente porque se planteaba la posibilidad de ampliar, diríamos así, ¿no es cierto?, la discusión en algunos meses más para la aprobación de la nueva Constitución, pero el presidente Rafael Correa, pues obviamente quien lideraba, diríamos, ese proceso de modificación constitucional y impuso, diríamos así, o más bien digamos, le dio paso más bien a que sea nuestro coterráneo Fernando Cordero quien asuma la conducción de la Asamblea Claro. Nacional y quien en pocos meses realmente, Alberto diríamos así, Acosta denosta también, y lo ha hecho en estos días a través de este mismo medio de comunicación, sobre esa línea que se tomó después de Fernando Cordero. Dijo que lo que había señalado Fernando Vega, a quien le había escuchado, era verdad, pero para la segunda parte, en donde contrarreloj se siguió simplemente una agenda de aprobación de lo que estaba ya previamente escrito. todos recordamos, estimado Gustavo, que en ese momento, cuando recién se iniciaban las transmisiones del canal del Estado, efectivamente, ¿no es cierto?, se veían sesiones extensas hasta las 10, 11, 12 de la noche, en las cuales se aprobaban artículos de manera muy veloz, muy, digamos así, realmente de una forma que uno diría no sería tan prolija, pero digamos con una celeridad muy bárbara, efectivamente, lo cual yo creo que genera un poco de discrepancias en torno incluso al propio movimiento Alianza País en ese momento y a quienes efectivamente estaban realizando la Constitución. Yo creo que Pero hay que distinguir esos dos para momentos. poder transitar hacia los cambios que entendemos se está cruzando, por lo menos a nivel de ideas, no sé si se van formando corrientes ya al momento en Ecuador sobre los cambios, reformas constitucionales o una asamblea constituyente. Empecemos por lo que se hizo en Montecristi. ¿Cuáles serían los principales errores y quizá también los principales horrores que se introdujeron en esta constitución? Tal vez comenzando desde la primera parte, yo diría más bien, veamos las bondades, ¿no? Yo creo que hay elementos muy importantes que han sido establecidos en la Constitución de Claro, 2008, que no lo pero dicen ni esas siquiera bondades serían las que solamente hay que los mantenerlas. constitucionalistas, exactamente. Sobre todo yo creo que en la parte dogmática, y muchos de los constitucionalistas a nivel internacional incluso recalcan de que la Constitución ecuatoriana es una de las que más derechos contiene, de que efectivamente es innovadora, se podría decir, en generar este amplio catálogo de derechos que tenemos, incluyendo, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Nuevos derechos, derecho a la ciudad, efectivamente. Hay cuestiones interesantes en torno al tema de derechos, efectivamente, pero lo que siempre han señalado, y no solamente en el Ecuador, es que lamentablemente el modelo constitucional en América Latina no se ha reformado en cuanto a la cuestión del poder. Y lo poco que se hizo en modificar el diseño institucional del poder al crear nuevas dos funciones, la función de transparencia y control social, la función electoral, efectivamente ha tenido muchos errores. Yo creo que el ensayo, efectivamente, o esa especie de experimento que se suscitó en ese momento en la Asamblea Constituyente de 2008, hemos visto que realmente hay que cambiarlo. Uno de los elementos principales que tenemos que reformar es justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No necesitamos, y eso hay que ser claros, Gustavo, no necesitamos eliminarlo. Lo que necesitamos justamente, y como ya lo ha establecido en varios fallos la Corte Constitucional, es sobre todo plantearnos la posibilidad de una reforma parcial o incluso de una enmienda, con la cual sobre todo, ¿no es cierto?, podamos ir a que se pueda cambiar la designación de autoridades, ya no esté solamente en el Consejo de Participación Ciudadana, sino que efectivamente hayan mecanismos que permitan, ¿no es cierto?, un control más adecuado por parte de los diferentes poderes del Estado
y también con participación ciudadana. ¿Este sería un punto Justamente de en estos días, consenso que se va forjando? exactamente, yo creo que en estos días inclusive estamos discutiendo porque se cumplen 78 años de la expedición de la Constitución del año 1945, donde se formó el primer Tribunal de Garantías Constitucionales. Una de las principales cosas es de cómo se nombraba justamente a los miembros de ese tribunal, y básicamente no implicaba la participación de nombrados o designados por parte de las funciones del Estado, pero también, por ejemplo, por las universidades, por los gremios de trabajadores, en efectiva participación ciudadana. Por lo tanto, un modelo corporativista, pero que ampliaba la posibilidad de la participación social y de los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, hoy en cambio en el Consejo de Participación Ciudadana me parece que hemos llegado a un momento en el cual se ha degradado la participación ciudadana y básicamente, ¿no es cierto?, es como que decir, el Consejo ha asumido esa participación ciudadana institucional, pero al final de cuentas quienes la están ejerciendo son los 7 consejeros. Por más democrático que sea la elección del Consejo de Participación, yo creo que no se corresponde con un modelo de participación ciudadana efectivo. Por lo tanto, ese es un elemento principal y de inmediato, porque incluso la propia Corte Constitucional ha señalado que ese cambio se puede hacer por medio de una enmienda. Por lo tanto, eso lo podríamos hacer rápidamente por vía, ¿no es cierto?, de referéndum, efectivamente, perdón, de consulta, o inclusive, ¿no es cierto?, definiendo cómo vaya la Asamblea Nacional, la propia Asamblea Nacional podría efectivamente hacerlo en un tiempo prudencial y en un corto plazo. Eso podría ser incluso en esta etapa de transición tranquilamente para el próximo periodo presidencial. La otra cuestión importante es, ¿Qué decir Gustavo, sobre la muerte definirnos. cruzada? Efectivamente, yo creo que hay una discusión un poco más compleja, ¿no? Pero me parece que en realidad la muerte cruzada viene a ser un mecanismo, ¿no?, que no es propio del sistema, en este caso presidencial, y que en efecto, como usted lo ha visto, puede servir en un momento para que el presidente de la República pueda destrabar estas relaciones efectivamente entre el legislativo y el ejecutivo, pero que también, como vemos, al menos en su diseño, es un diseño bastante, podríamos decir, que favorece, ¿no?, a ese hiperpresidencialismo que ya existe en la Constitución del 2008. Yo creo que si es que no es, en este caso, digamos, plausible eliminar la muerte cruzada, al menos reformarla, ¿no? Yo creo que hay elementos que se deberían contener justamente para que no sea un elemento en el cual pueda ser al libre arbitrio del Ejecutivo, como lo que ha pasado ahora, ¿no? Básicamente no hay control por parte de ningún órgano en base a las causales o a la justificación que existe por parte del presidente de la República para ir a una muerte cruzada, y la Asamblea Nacional efectivamente fue disuelta sin una causal que hasta ahora, digamos, queda, digamos, ha sido evitando cuál es la justificación y la argumentación necesaria. Yo creo que eso es también necesario de ir recalcándolo. Y Le en esa misma pregunto, línea, inclusive, yendo Gustavo, a un plano más general, ¿habría que de alguna manera bajarle esa tonalidad, ese atributo de hiperpresidencialismo a la Constitución? es imprescindible, estimado Gustavo. Yo creo que lamentablemente, incluso como hemos visto, el tema es de que quien llega a ser presidente, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo, ¿no?, varias veces el presidente Guillermo Lasso, que usted puede revisar, podemos revisar en las redes sociales, él siempre se quejó justamente de las actitudes, de obviamente el estilo de gobernar del presidente Correa, del expresidente Correa, efectivamente basado en una constitución que es presidencialista. Pero esa misma constitución hiperpresidencialista o de un reforzado presidencialismo es la que al momento le logró sostener al propio presidente Lasso, porque si no, efectivamente hubiera sido imposible, diríamos, para él no poder seguir gobernando. Pero implica obviamente la necesidad de ir matizando obviamente el presidencialismo, pero también, yo digo, de fortalecer también las facultades también de control y las facultades que podría tener también la propia Asamblea Nacional, ¿no? Justamente el tema de designación de autoridades debe ser un elemento en el cual el legislativo, el ejecutivo, ¿no es cierto?, y la ciudadanía participen, por ejemplo, en nombrar al procurador, al contralor, efectivamente a los superintendentes, a la Corte, incluso a la propia Corte Constitucional, al Tribunal Contencioso Electoral. Sea lo que sea, estimado Gustavo, por ejemplo, yo digo, una de las instituciones que se ha mantenido y que, digamos, tiene un grado de legitimidad en este momento es la Corte Constitucional. De las otras instituciones realmente muy debilitadas, muy desprestigiadas,
yo creo que esos elementos importantes que tiene la Constitución de 2008 se deben mantener, pero hay otros Ahora, que efectivamente se deben ¿qué, modificar. qué se puede comentar, abogado Solano, sobre la Corte Constitucional y el papel que le asigna la muerte cruzada? Está claramente definido. Sí, en efecto, me parece que lamentablemente también ahí hay que discutir justamente si algunas de esas potestades deben mantenerse, ¿no? Para la Corte Constitucional. ¿Por qué, estimado Gustavo? Porque hemos visto que en los últimos meses y en los últimos años que realmente a la Corte le han puesto, ¿no es cierto?, a ser el árbitro político. Y la Corte Constitucional no está justamente para dirimir los conflictos políticos. Claro que efectivamente hay conflictos que tienen y que son jurídicos y que tienen efectos políticos, y establece eso la Constitución. Pero hay, yo creo que potestades, atribuciones en las cuales realmente se le está congestionando incluso la propia Corte Constitucional, y además, como digo, nos está dando una salida eminentemente jurídica a conflictos que tienen que ver con el orden político. Por lo Ahora, tanto, yo creo que y incluso hay que perdóneme que me evaluar salga efectivamente algunas de un esas poco de la línea atribuciones. de reformas. Vayamos a este momento coyuntural. ¿Cómo debería asumir la Corte Constitucional este periodo también vertiginoso de apenas 5 meses, posiblemente algo menos ya, que le queda de gobierno a Guillermo Lasso, con ese contrapeso necesario, pero que tiene que ser también, le diría, razonable para que se pueda seguir gobernando en el país? No se quieren más trabas, más muros impenetrables, que era parte del papel que venía cumpliendo la Asamblea. En efecto, estimado Gustavo, hay que entender que la Corte Constitucional además está por fuera, diríamos así, del diseño institucional, incluso de la propia función judicial, justamente para garantizar que ese contrapeso, ¿no es cierto?, de la propia Corte sea justamente para garantizar, ¿no?, la efectividad de los derechos constitucionales, de las garantías constitucionales. Ahora bien, eso es una cuestión importante. La Corte Constitucional tiene sus atribuciones que están establecidas en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero además de eso, aunque efectivamente no hay un procedimiento, porque es la primera vez justamente que se establece y que se aplica justamente la muerte cruzada, ¿no? La Corte Constitucional yo creo que tiene que tener una actitud correspondiente en el grado de contenerse, diríamos así, o lo que algunos llaman en teoría constitucional el self-restraint, ¿no? Restringirse a sí misma en ciertas, digamos así, actitudes, obviamente, pero también, obviamente, en la posibilidad de dictar sentencias o dictámenes efectivamente que, en cuanto a lo que tiene que ver con políticas públicas o a las relaciones políticas, ¿no es cierto?, puedan influir demasiado en esa esfera. Obviamente, eso digo, es una actitud que puede ser tomada desde una perspectiva mucho más conservadora, pero también, diríamos así, desde una visión mucho más activista. La Corte obviamente puede también tomar esa visión. Lo que sí, efectivamente, yo creo que la Corte Constitucional debe entender que no es obviamente un órgano legislativo, no es un legislativo en el sentido de que efectivamente se va a corresponder como colegislador con el presidente de la República, pero a su vez recordemos, estimado Gustavo, que la Corte Constitucional se entiende como un legislador negativo, justamente en ese sentido, ¿no? Él va a decir, bueno, efectivamente, estos decretos, ley en materia de urgencia económica, son o no constitucionales. Y para eso yo creo que es importante sí recalcar que no solamente tiene que ver con una mera actividad jurídica, sino también con una actividad técnica, ¿no? Yo creo que es importante lo que ha hecho la Corte de llamar justamente a una audiencia, de que se presenten justamente los argumentos técnicos que son necesarios mediante los amicus curiae, que son amigos de la Corte, que nos van a ayudar a delimitar aspectos que no son propios, yo digo, incluso de la actividad jurídica, estimado Gustavo. Yo le puedo decir Es, realmente cuánto los abogados sabemos, por ejemplo, de economía, ¿no? No es claro. tan fácil y tan sencillo decir sobre una materia que no, efectivamente, ¿no es cierto?, tenemos el Así es. En, control en- y en la el cabal legislatura, cada conocimiento. legislador tiene sus asesores justamente para eso, y la Corte no son sino 9 seres humanos que lo componen. Ahora, es realmente imposible y también improcedente tratar de cubrir todos los aspectos que podrían eventualmente ser reformados en la Constitución. Le dejaría con una pregunta abierta para cerrar, abogado Solano. ¿Usted se inclinaría más por reformas a la Constitución o por una Asamblea Nacional Constituyente? En eso, Gustavo, yo solamente quisiera señalar que hay varios dictámenes de la Corte Constitucional sobre el tema de la modificación de la Constitución y de ver cuáles son las vías que se pueden utilizar para modificar la Constitución.
Yo no creo, y eso obviamente yo discrepo mucho con algunos actores políticos en el sentido de plantear una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo ahí, yo sobre todo creo, es una perspectiva de cómo retomar quizás ciertos órganos estatales, el control de ciertas instituciones, porque se habla de una asamblea constituyente de plenos poderes, ¿no? Como lo sucedió en el año 2007, y efectivamente yo creo que más bien es una especie de instrumentalidad, ¿no es cierto?, en cuanto a poder tomarse las instituciones públicas. Yo creo que más bien el camino es ver una reforma parcial probablemente de la Constitución y los caminos que sean posibles, ¿no? Yo creo que hay, como digo, ya elementos que la propia Corte Constitucional nos ha brindado, nos ha dicho, la enmienda, por ejemplo, el Consejo de Participación se puede enmendar. Entonces, hay un camino ya dado. Lamentablemente, la cuestión que tenemos es que el presidente Lasso, por ejemplo, no tuvo la oportunidad, y aunque tuvo la oportunidad, no la tomó. Quizás un próximo gobierno con mayor legitimidad, con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que no se evalúe tanto así su gestión, porque al final de cuentas, en un año y medio, un año no se va a poder valorar de buena forma la gestión, pero sí puede ese gobierno de transición generar los cambios necesarios, llamar, yo creo que a un gran debate nacional, no solamente con los constitucionalistas, yo creo que no solo los abogados son los únicos que tienen que entrar en este debate, son los periodistas, son los economistas, son los gremios, son las cámaras, son los diferentes estamentos para ver cuáles son efectivamente los elementos que se deben reformar de la Constitución. Yo creo que hay elementos muy buenos en la Constitución que no deben ser tocados y por lo tanto la propia Corte Constitucional ha dicho, si es que usted va a tocar derechos y garantías constitucionales, eso no va más que por la vía de la Asamblea Constituyente. Y yo creo que los derechos y garantías están bien. Lo que es necesario es cambiar estos instrumentos del poder que son los que conspiran generalmente contra los derechos. Podemos tener 80, 90 Bien. derechos, estimado Gustavo, pero si no tenemos una institución No democrática, puedo, no se podrán no puedo efectivizar. dejar, a pesar de que estamos ya fuera de tiempo, abogado Solano, de hacerle una pregunta. Esa percepción, por lo menos es mi percepción personal, de un fracaso total de las consultas populares aquí en Ecuador, que han servido más como un instrumento más de demagogia. En la práctica, allí está la consulta de Cuenca, allí está el intento de consulta en el Yasuní, allí están ciertas propuestas hechas en la consulta popular de Lenín Moreno que nunca fueron aplicadas. En efecto, Gustavo, yo creo que hay una cuestión de pragmatismo en cuanto a los efectos que puede tener una consulta. Yo creo que lo primero es que realmente las consultas populares, como hemos dicho, siempre han sido instrumentalizadas por parte del Ejecutivo, sobre todo, muchas de las veces se ha perdido por parte de los presidentes que han llamado a consultas populares, muy pocas veces se ha ganado, pero en las que se han logrado justamente establecer ciertos cambios ha sido porque hay obviamente una práctica política, ¿no?, de quienes son los actores políticos para realmente instrumentalizar cambios. Por ejemplo, yo le digo así, cuando fue en el año 2011, ¿no es cierto?, que el expresidente Correa dijo, vamos a esta consulta para meterle la mano a la justicia. Lo hicieron, claro que lo hicieron, porque los actores políticos estaban predispuestos justamente para efectivizar esos cambios, para, ¿no es cierto?, meterle Y se una mano hicieron a la muchas justicia. cosas banales, como el tema de los toros, sin desmerecer el tema de crueldad animal, pero muchas cosas que tenían una importancia absolutamente secundaria con respecto a los intereses urgentes y necesarios del país. Las preguntas de enganche han sido, creo que, uno de los elementos principales en todas las consultas, estimado Gustavo, más allá de que sean buenas o malas, efectivamente estas preguntas siempre han sido utilizadas en ese sentido. Pero lo segundo es, Gustavo, que aunque, digamos, simbólicamente, incluso yo digo, la consulta del Yasuní me parece realmente una cuestión muy importante, sobre todo en el aspecto simbólico. Porque como todos sabemos, y el Yasuní está ya siendo explotado, ¿no? La cuestión es, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque incluso la instrumentalización de esa propia consulta nos plantea varias interrogantes. Efectivamente, si gana, ¿no es cierto?, la posibilidad de que no se continúe, y estamos hablando de la continuidad de la explotación, ¿no es cierto?, es ¿qué va a pasar en cambio, obviamente, con la seguridad jurídica en cuanto al otorgamiento ya de las concesiones mineras? Entonces, es una concesión minera que ya fue otorgada, efectivamente, perdón, una concesión petrolera que Acciones ya fue petroleras. otorgada, ¿Y qué pasa lo las mismo con las petroleras. ¿Y mineras? qué Sí. pasa también? Exactamente. Entonces, la cuestión es, Dejémoslo allí ¿cuáles con son los esta efectos, inquietud que no? usted la deja planteada. Realmente el tiempo no nos da para más. Lamento no poder desarrollar más allá este importantísimo tema. Habrá otras oportunidades. Quiero agradecerle por su presencia, abogado Solano. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues, y siempre un gusto. Un buen día. Que pase bien.
Declaraciones del abogado Vicente Solano, profesor de la Universidad de Cuenca y la Universidad Simón Bolívar, experto en teoría política y derecho constitucional.